quiero que me acompañen a la carta en Primera de Corintios. Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes en esta carta en Primera de Corintios capítulo 9. Y hoy vamos a seguir desde el versículo 3 en adelante. Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 3 en adelante. Y durante esta semana, hemos aprendido mucho en esta carta en Primera de Corintios. La verdad es que el apóstol Pablo está, como decimos en buen chileno, tirando toda la carne a la parrilla. No de lo que él piensa, no de lo que a él le dio gana escribir, sino precisamente de los problemas que estaban existiendo en la iglesia de Corintios y también de lo que los hermanos están preguntando hacia el apóstol. Esta carta no es solamente una carta de corrido, sino que hay muchos temas involucrados acá. No solamente se trata de un solo tema, sino que hay muchos temas a través de esta carta que Pablo quiere instruir a su iglesia para que la iglesia no sea como él quiere, sino que la iglesia sea como Dios quiere bajo su voluntad y bajo también las enseñanzas de las Escrituras. Es esto lo que Pablo ha estado haciendo durante todo este tiempo, en donde él también se ha dispuesto a poder responderle a los hermanos bajo una perspectiva de las Escrituras, una perspectiva en ese tiempo también del Antiguo Testamento, mostrando así que Dios no cambia y sus principios tampoco cambian. Hemos estado aprendiendo acerca últimamente de cómo poder aplicar y cómo poder disfrutar nuestra libertad en Cristo. Y es que muchas veces, hermanos, nosotros tenemos muchas libertades, pero lo que predomina es el amor. Hay muchas veces que vamos a tener que privarnos de aquellas libertades que podemos tener sin ningún reproche, pero por amor a Dios y por amor a otras personas, vamos a decidir el poder nosotros hacer mejor por amor en vez de reclamar lo que podríamos o no podríamos hacer. Es así como Pablo también les enseña a los hermanos y comenzaba este capítulo 9 diciendo que él es libre. Él es libre, pero también es apóstol. Y esta libertad que él aplica, esta libertad que él enseña y que él también explica que no solamente es libre para escoger en Cristo, sino también enseña que él es apóstol porque precisamente ha sido llamado al ministerio con un llamado genuino. Este llamado fue genuino no solamente porque él dijo que Dios, Jesucristo, había aparecido en su camino cuando iba camino a Damasco, sino también hay evidencia de que Dios lo estaba llamando y lo había llamado al ministerio. Y esas marcas, ese sello de que habla Pablo, tiene que ver precisamente con los hermanos a quien él ha enseñado. Ya que él explicaba en los versículos que estuvimos viendo la semana pasada acerca de que los hermanos son el sello. Dice en el versículo 2 al final, son el sello de mi apostolado en el Señor. Los hermanos, a través de ver vidas transformadas, vidas creciendo en el Señor y avanzando continuamente a través de la palabra de Dios, es así como esas mismas personas a través de su vida dan testimonio de que Dios sí ha llamado al apóstol Pablo para ser ministro y ministro del Señor, ser un servidor. Y hoy día vamos a seguir viendo lo que nos dice esta carta. La semana anterior estuvimos leyendo un poco, introduciendo un poco acerca de los pasajes, pero no alcanzamos, por el tiempo, no alcanzamos a ver todos estos pasajes que precisamente tienen que ver en cómo la iglesia debe dirigirse. Y el día de hoy vamos a estar leyendo en Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 3 hasta el versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del versículo 3 hasta el versículo 14.
Y así dice la Escritura, dice, mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado? ¿A sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida de un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen ese derecho sobre ustedes, ¿no tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo y los que regularmente sirven al altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. El día de hoy traigo un mensaje bajo este título, Dios cuida a sus obreros. Y el tema de hoy es un tema muy controversial en muchas partes. Y de hecho, desde el comienzo ha sido un tema muy controversial, aunque Pablo les enseña a los hermanos que no debe ser un tema controversial y un tema sensible. Esto no es y no parte de Pablo como una queja hacia los hermanos en Corintio, sino principalmente nace del corazón de Pablo para enseñar principios del reino de Dios. Es así cuando nosotros miramos con una perspectiva de amor, así como cuando nosotros vivimos en un hogar, un padre ama, cuida y bendice, no con la mirada y no con el corazón de qué voy a recibir a cambio, sino que lo hace precisamente de una manera en que pueda decir, yo lo hago esto de forma desinteresada. Ahora, en la iglesia de Corintio existían algunas quejas y confusiones acerca de este mensaje. Los corintios estaban criticando principalmente a Pablo sobre su autoridad apostólica y también sobre su autoridad como ministro del Señor. No solamente él se pone como ejemplo, sino también incluye a Bernabé, que no era apóstol, pero sí era ministro del Señor. Así incluye a algunos hermanos del Señor Jesucristo que no fueron apóstoles, sino que fueron pastores en la iglesia en Jerusalén. Acá no solamente está hablando del apostolado, sino también del ministro como tal, el ministro que sirve, el ministro que enseña, el ministro que guía también a la iglesia. Y es que existían muchas críticas hacia Pablo, hacia su apostolado, pero también existían muchas críticas de por qué no llevar a cabo estos principios de Dios, porque había muchas sospechas acerca de eso. Hasta el día de hoy siguen habiendo muchas sospechas lo que tiene que ver con el sostenimiento de aquellos que son ministros. Hoy en día existen muchas sospechas, ya que es muy válido el tener sospechas por todas las cosas que hemos visto y todos los abusos que han existido
hoy en la iglesia acorde a ministros que dicen ser ministros, pero aprovechan los principios del reino de Dios para vivir en lujos y vivir llenos de privilegios que ni siquiera los hermanos tienen. Ahora Pablo va a estar hablando acerca de este derecho que él tiene a ser sostenido, pero también va a hablar acerca de la renuncia de ese derecho para mostrar un amor mucho más grande y también mostrar parte de lo que es la belleza del reino de Dios. Ahora nosotros primero debemos entender que sí, Pablo, si bien es cierto, él rechaza este derecho, pero Pablo no está diciendo que esto no sea un derecho y no sea un principio del reino de Dios. De hecho, este derecho es algo legítimo, totalmente válido para aquellos que son ministros. Fíjense bien, en el versículo 3, Pablo empieza diciendo: mi defensa contra los que me examinan es esta. Él empieza a explicar una defensa. Y él presenta una defensa precisamente porque él estaba recibiendo ataques y él estaba recibiendo cuestionamientos acerca de su autoridad o si era válido de que él pudiera tener un sostén, pudiera tener un sostenimiento acerca de parte de la iglesia. Ahora, estas ideas hoy en día siguen siendo muy confusas. ¿A quién se debe sostener? ¿Con cuánto se debe sostener? ¿Cuánto es lo que debe ganar un pastor? ¿Todos los diezmos van para el pastor? ¿Todas las ofrendas y todos los ingresos tienen que ir para aquel ministro? Vamos a ver cuáles son los principios bíblicos reales y honestos que Dios se glorifica, sin más ni menos. O sea, diciendo claramente lo que es y lo que no es. Y Pablo empieza presentando su defensa acerca de la comida y de la bebida. Dice así: es esta mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? Pablo no está diciendo bajo ninguna circunstancia y bajo ningún contexto acerca de que ellos no tienen derecho a vivir en lujos o en privilegios o tener grandes casas o mansiones o vivir acomodadamente, sino que Pablo está diciendo: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a vivir? No está hablando de lujos, sino que está hablando de lo esencial. Lo esencial que tiene que ver con la comida, tiene que ver con lo que se bebe, tiene que ver con lo que uno viste, tiene que ver precisamente con lo que uno hace como hijo de Dios. En las cosas esenciales no está pidiendo tener de más, ni tampoco está pidiendo tener de menos. No está diciendo comer varias veces al día, sino de tener su sustento correspondiente, así como lo tiene cualquier otro ser humano y cualquier otro hermano. Ahora, él empieza diciendo, dice en el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? Versículo 5, ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo Bernabé y yo no tenemos derecho a eso? Lo que está diciendo Pablo en esto es que todo creyente y todo ministro tiene derecho no tan solamente a tener una esposa y a tener una familia, sino también él está mostrando que él como ministro, él y Bernabé, los hermanos de Cristo, Cefas y todos aquellos que sirven, viven una realidad exactamente como la vive cualquier otro hermano. Estamos viendo también y estuvimos hablando acerca de que Pablo, en su libertad en Cristo, él prefirió quedarse soltero. Pero él no solamente está hablando por su propia realidad, sino que está hablando de la realidad que viven todos los ministros. Todos los ministros pueden tener su familia, pueden tener su esposa y poder tener sus hijos y poder vivir una vida como cualquier otra. Pero también Pablo está diciendo que solamente el sostén del ministro no tiene que ver solamente con el sostén de lo que va a comer esa persona, sino que tiene que ver precisamente con aquel sustento que tiene que ver con la familia de aquellos que ministran.
porque el ministro tiene esposa como cualquier otro hermano y tiene hijos como cualquier otro hermano, y esos hijos comen, esos hijos van al colegio, esos hijos deben vestir, esos hijos tienen que comprar útiles, esos hijos tienen convivencias, esos hijos tienen cosas que hacer, esposas, el ministro mismo tiene que vestir, tiene que comer, y así también todo su grupo familiar. Estas son cosas y responsabilidades reales que cada ministro del Señor tiene, y tiene que saber, como hombre de Dios, saber solventar. Porque si un ministro del Señor no sabe solventar para su propia casa, ¿qué le da derecho a ser ministro de Dios? Si hemos estado hablando hace tiempo acerca de cuáles son los requisitos que presenta las Escrituras. O sea, muchas veces ministros tienen un corazón muy lleno y muy honesto de querer servir, pero si no tienen para sostener y no tienen las capacidades para hacerlo, van a estar exponiendo a que precisamente como cualquier familia, su familia no tenga sustento. Y el no poder tener bien su casa va a llevar inevitablemente a tener una mala iglesia. Sabemos que lo que pasa en la casa es un reflejo de lo que pasa en la iglesia. Si nosotros sabemos, los ministros saben gobernar bien su casa, van a poder también gobernar bien la iglesia. Y esto es algo que el Señor habla en cuanto a los principios. Pablo estaba diciendo que los ministros del Señor no son personas mágicas, no son personas que tienen un agujero negro aquí en el estómago, que no necesitan comer, personas que son llenadas por el Espíritu Santo y gracias a eso ya no tienen la necesidad de comerse un pan o comerse algún alimento o almorzar en el día a día. Sino que aquí Pablo está presentando a los ministros y también a sus familias como personas totalmente normales, personas común y corrientes con necesidades. Necesidades que necesitan ser suplidas. Ahora, ¿cómo Dios es que se encarga para poder sostener a los ministros que dedican su vida y dedican todo su tiempo en la obra del Señor, siendo que ellos mismos podrían haber tomado en la libertad en Cristo de no haberse dedicado a eso y haber producido bienestar y sostén para su propia familia? Es así como Pablo empieza hablando desde el versículo 7 en adelante. Dice: ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño o no bebe la leche del rebaño? Hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es algo que sucede y por lógica, incluso una lógica básica, ni siquiera trayendo los principios del reino de Dios, sino que también de forma lógica, es que aquel que dedica su vida para otra causa, el interesado, el que debe sustentar, son aquellos que están interesados de promover esa misma causa. Así como un soldado que se prepara para poder servir, no tiene el soldado que mensualmente tener que saber y comprar cuántas municiones va a usar. ¿Se imaginan ustedes en un ejército que el propio soldado tenga que comprar sus propias municiones y decir, bueno, no voy a disparar ahora porque obviamente no me van a cobrar más o me va a salir más caro? Precisamente cuando nosotros vemos personas en el ejército, es así como ellos tienen un lugar donde estar, tienen un lugar donde vivir, tienen un lugar donde comer y todas sus cosas como arma, uniforme o todo su servicio debe ser cubierto. Y es lo que Pablo dice aquí. ¿Alguna vez ha visto un soldado financiándose por su propia cuenta? Eso no es algo que sucede en el mundo. Ahora Pablo también indica acerca del viñedo, acerca de la agricultura. ¿Acaso no tiene derecho el que poda la viña de poder comer de ahí? ¿O el pastor también, el pastor del ganado, de las ovejas, de alimentarse de la leche?
Esto no es un aprovechamiento, esta es una lógica universal. Ni siquiera es una lógica empresarial, sino que es una lógica que todo el mundo ocupa porque es coherente. El principio de que nosotros podamos sembrar en cuanto a lo espiritual y cosechar en lo material no es algo que se ve por ambición, sino que precisamente es algo que se ve por justicia bíblica. Hermanos, yo les digo, podemos tener una buena tierra, puede haber una excelente tierra y también puede haber una excelente semilla, cosas muy favorables. Pero si esa buena tierra y esa buena semilla no son regadas con agua, la planta al final al cabo se va a marchitar. Y por muy buena tierra y por muy buena semilla que haya caído, si no hay un riego sobre esa planta, al final eso se va a estancar y eso se va a marchitar. El ministro del Señor recibe, y es lo que vemos acá y lo que Pablo está enseñando por parte precisamente de las Escrituras, es que el ministerio y el ministerio de este ministro que se dedica tanto a poder enseñar y guiar a los hermanos, precisamente viene de parte de la iglesia, viene de parte de la congregación. Es esto lo que está hablando Pablo con los hermanos, ni más ni menos. Está diciendo, ustedes son aquellos que tienen que sostener. La iglesia es la que recibe el alimento espiritual. La iglesia es quien se beneficia de todo esto. Pero si como iglesia nosotros no sabemos devolver con honra, con cuidado o con sustento, no para que aquella persona se enriquezca, claramente esa obra se va a estancar y se va a marchitar. No porque el ministro esté buscando riqueza, ni dinero, ni nada por el estilo, sino que es precisamente la obra del Señor. Es como así es que Él y procede en cuanto en cómo debe ser el orden bíblico para que la iglesia siga creciendo. Inevitablemente podemos tener buena tierra, podemos tener buenas instalaciones, podemos tener hermanos con un corazón servicial increíble, con pastores, con siervos, ministros que prediquen de una forma espectacular y que sea muy edificante para toda la vida. Pero si precisamente esto no se produce y no hay agua que pueda evitar que se marchite, tarde o temprano, por lo que Dios mismo ha establecido, esa obra se va a estancar. No porque Dios quiere que se estanque, sino que Dios quiere que avance, pero Dios quiere que avance de una forma correcta, bíblica, bajo los principios bíblicos que Él mismo estableció. Esto también es un desafío para parte de la iglesia que debe someterse a cómo Dios quiere llevar la estructura del ministerio. Esto es un compromiso que todas las personas debemos tener. Esta es la ley de Dios. No son ideas humanas las que está diciendo Pablo aquí. Él cita también Deuteronomio 25:4, que es precisamente donde él toma este pasaje del buey cuando trilla. No le pongas bozal al buey cuando trilla. Si el buey está haciendo un trabajo, no le impidas tú ser tropiezo para su propio trabajo. Uno puede pensar, ¿y por qué el buey tendría que sacar de lo que se está produciendo? Bueno, que el buey no saque, pongámosle el bozal al buey, para que luego el buey, a no alimentarse, se canse y no se pueda trillar más. Eso, la verdad, ese es el estancamiento en la cual el principio y la ilustración está hablando. Ahora debemos pensar, el punto principal de estos ejemplos no tiene que ver con enriquecerse, no tiene que ver con el abuso, sino precisamente tiene que ver con la dignidad de un trabajador. ¿Cómo es la dignidad de un trabajador y cómo la iglesia también da dignidad a ese trabajo? ¿Usted considera el trabajo del ministro del Señor con la misma dignidad
que usted quiere que valoren su trabajo en el cual trabaja? ¿O usted considera que el labor del ministro tiene menos dignidad que la que usted tiene en su propio trabajo? Si nosotros queremos realmente dar dignidad al trabajo del ministro del Señor, tiene que ver con eso. ¿Cómo yo siento en mi trabajo que mi trabajo es un trabajo digno? Bueno, de esa misma manera yo también tengo que ver el trabajo del ministerio, el trabajo del ministro, como algo digno como cualquier otro trabajo. Es así como funciona en la vida real la obra espiritual, pero no parte precisamente de una exigencia. Y Pablo tampoco está haciendo un reclamo. Él no está reclamando ni exigiendo que se hagan cumplir sus derechos. Esto no es lo que Pablo está presentando. Él no está haciendo un reclamo, decir, bueno, ya, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me van a sostener? Pablo no está diciendo eso, sino de hecho Pablo mismo es quien renuncia a ese mismo derecho. Pero ese derecho que renuncia Pablo no está invalidando el principio bíblico, sino que Pablo está ocupando su libertad en Cristo por amor a los hermanos. Ahora, Pablo lo que habla no es precisamente de este derecho para ocuparlo como una victimización, sino por qué Pablo, y hay que entender precisamente, por qué Pablo decide renunciar a este derecho. ¿Por qué Pablo decide renunciar a este derecho? Porque a veces pensamos que todos los ministros deberían ocupar esa libertad en Cristo precisamente para renunciar. Bueno, todos los ministros del Señor, por amor al Señor, deberían renunciar a ese derecho que es parte del principio bíblico. Pero veamos y fijémonos bien porque Pablo es que rechaza aquello. Él empieza diciendo en el versículo 12, si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no tenemos nosotros aún más? Nosotros dice, sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio. ¿Por qué Pablo precisamente es que renuncia y decide por amor en su libertad en Cristo renunciar a este derecho? Tiene que ver porque en la iglesia del Señor había malicias contra Pablo, habían sospechas, había murmuración contra el ministerio de Pablo. Personas y hermanos que no encontraban que el ministerio de Pablo fuera un ministerio legítimo. Esas eran las condiciones que Pablo tuvo que presentar para él realmente decir, mira, si hay murmuración, si hay cagüín, si hay malicia, si hay sospecha acerca de mi ministerio, ¿será bueno yo aplicar y disfrutar de mi derecho? Bueno, Pablo ocupa su libertad en Cristo para decir, si yo ocupo mi derecho, voy a estar fomentando más murmuración, más cagüín, más sospecha, más malicia en aquellos que no me dan crédito. Es así Pablo como él toma esta decisión en base del amor, no porque no sea un principio bíblico, sino que debemos entender que hay libertades en Cristo. Esto no quita y no invalida el principio bíblico. Ahora, yo les digo, hermanos, y esto también tiene que ver con toda la expresión de que Pablo ha venido hablando hasta ahora. No todo derecho es para ejercerlo. Podemos tener derecho a muchas cosas. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho a esto otro y un montón de cosas que a usted le pueda pasar por su mente. Pero todo derecho no es para ser ejercido. Hay muchos derechos en los cuales nosotros vamos a tener que renunciar por amor. Sigue siendo válido, sí, este derecho y este principio bíblico. Jesús nos enseñó que el obrero es digno de su salario. Esto es parte de las enseñanzas de la Escritura. Ahora, ¿por qué el Señor quiere que nosotros entendamos este principio bíblico? ¿Por qué el Señor está hablando no de un apoyo? ¿Por qué el Señor no está hablando de una ofrenda? ¿Por qué el Señor no está hablando de una donación?
¿Por qué el Señor está hablando a lo que sea su generosidad y su voluntad? Sino que el Señor está hablando de salario. El Señor está hablando de un salario. Cuando uno va a un trabajo, primero pregunta cuánto es su salario. Ahora, si ustedes le dijeran su salario van a ser de 2 pesos. ¿Cómo sería su forma de mirar? No tan solamente de que ese salario es poco. 2 pesos, ¿qué hago con 2 pesos? Si ni con 100 pesos puedo comprar algo. Sino también precisamente porque en nuestro país tenemos leyes en que un salario para ser digno también tiene un mínimo, en donde las empresas no pueden aprovecharse. Y esto, claro, es una estimación de cada país. Ahora, lo que el Señor no está hablando de montos. El Señor no está hablando de decir los ministros tienen que ganar tanto, tanto, sino precisamente con el principio bíblico de que el ministro del Señor debe vivir igual como cualquier hermano. El ministro del Señor no tiene que vivir mejor que todos los hermanos, ni el ministro del Señor también no tiene por qué vivir peor que todos los hermanos y vivir la precariedad a costa de que los hermanos vivan una vida normal. Esto no tiene que ver con dignidad, sino lo que Dios quiere buscar es el crecimiento de la iglesia, el poder nosotros entender cómo llegar a ser una iglesia madura. Y es que una iglesia madura tiene una comunidad que sostiene con alegría. Cuando una iglesia es madura, la iglesia y la comunidad de los hermanos sostienen al ministro con alegría y así el ministro también sirve con integridad. Estos son parte y características de cómo una iglesia alcanza la madurez. Comunidad de hermanos que sostienen al ministro con alegría, no con sospecha, no con murmuración, no con quejas, sino con alegría y agradecimiento. Y una iglesia madura también tiene ministros que no están enfocados en su sustento. No están enfocados de decir cuánto me van a pagar, cuándo me van a pagar, cuánto van a ser el monto, cuánto van a ser las reglas y el derecho que yo tengo para exigir, sino que precisamente son dos cosas de áreas diferentes. El ministro pone sus ojos en decir, yo sirvo al Señor de forma íntegra. Y los hermanos al recibir ese beneficio, los hermanos dicen, la comunidad de la iglesia sostenemos al ministro con alegría. Así ninguno de los dos se desenfoca. Y es así como juntos se va avanzando en la construcción del reino de Dios. Es así como la iglesia debe crecer. Ahora, si nosotros como iglesia no honramos al Señor, el Señor no es glorificado. Nosotros debemos saber que nuestras acciones y cómo nos comportamos como iglesia glorifica o no glorifica al Señor. ¿Cómo queremos ser una iglesia del Señor? ¿Cómo queremos cumplir su voluntad? Bueno, su voluntad es amplia y hoy en día seguimos conociéndola. En las diferentes semanas vamos a seguir hablando de diferentes cosas que van a desafiar otras partes de nuestra vida. Pero nosotros debemos entender que nosotros como iglesia debemos honrar al Señor. Ahora muchas veces el ministro también va a renunciar a este derecho por amor. Cuando vea que personas no lo consideran como pastor, cuando vea que hay personas que no hacen caso o tampoco validan el llamado que el Señor tiene en esa persona. En esos casos, y no se lo digo solamente a ustedes, sé que a lo mejor otros ministros pueden estar viendo esta predicación, el hecho de abstenerse si en su iglesia hay hermanos y parte de la iglesia que no valida su pastorado, a pesar de que sí sea honesto y sí sea válido delante de Dios, es un buen ejercicio también el abstenerse. Hay muchos ministros que se han abstenido durante mucho tiempo de ser sostenidos por la comunidad de la iglesia. Pero no porque eso sea así por un largo tiempo, siempre debe ser así. De hecho, todo lo contrario, si
es requerido, la iglesia de hecho debería disfrutar el poder sostener porque es beneficio para ella. Es beneficio para la iglesia el poder vivir de esta manera. Ahora el principio bíblico es siempre actuar por amor. No hacerlo porque el Señor lo impone, no pedir porque es un derecho, yo estoy obligado a hacerlo, sino que la iglesia honra y sostiene por amor y así el ministro también ministra o puede incluso rechazar ese derecho también por amor. Estos son los principios bíblicos que nosotros tenemos que entender. Hermano, lo principal, debemos aprender como iglesia a valorar el trabajo espiritual de aquellos que hacen y son ministros, para que así también los ministros puedan vivir en humildad y confianza a Dios. Todos debemos entender de que es Dios quien cuida a los obreros. Sabemos que Cristo es quien sostiene a aquellos que Él mismo ha llamado. Pero debemos entender una cosa. Muchas veces nos jactamos de ser el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo está conformado por extremidades y las cuales esas extremidades son precisamente la representación de Cristo. Cristo quiere mover una mano. Usted puede ser mano, puede ser dedo, puede ser uña. Todo tiene función en el cuerpo. El cuerpo también tiene ropa, es vestido, es cubierto. Y también el reino de Dios y así también la iglesia también tiene bolsillo, en donde se ocupa para el sustento de la iglesia. Si usted no sabe, si usted es nuevo, tiene que entender que la silla donde usted está sentado, el piso donde está acá, el aire acondicionado que está, el agua con los bidones que tiene acá, la luz que ilumina acá, los instrumentos, cual alabamos al Señor, todo eso tiene un costo. Y el Señor es quien lo sustenta a través de sus extremidades, como lo hace cualquier ser humano al mover su cuerpo. Ahora, debemos entender que esto es algo que es de beneficio para el reino de Dios y para poder llevar su justicia y mostrar su justicia no solamente a Dios, sino también mostrar su justicia en el mundo, que es valorado el esfuerzo que hace cada ministro también por amor al Señor y por amor a su iglesia. En el reino de Dios los derechos no son para ser reconocidos, sino que principalmente, hermanos, todo debe hacerse en el amor del Señor.